Hola a todos. Bueno, vamos a ver ahorita las características etiológicas del trastorno límite de la personalidad. Otto Kemper nos dice que estas personalidades tienen debilidad yoica. Como ya vimos, esto se caracteriza porque tienen muy poca tolerancia a la ansiedad y entonces se colapsan rápidamente. Tienen falta de control de sus impulsos y falta de desarrollo de canales sublimatorios. Es decir, en vez de tener alguna actividad que les permita canalizar su ansiedad o les permita controlar sus impulsos, pues los descargan tal cuales. Entonces quiere decir que no tienen canales sublimatorios. Por ejemplo, el deporte puede ser un buen canal sublimatorio, las actividades sociales, el practicar alguna meditación, son canales sublimatorios de los cuales carecen estas personalidades. También viven en el proceso primario de pensamiento. Esto en psicoanálisis se refiere que puede ser una tendencia al pensamiento mágico o al pensamiento que requiera ya inmediatamente una reacción. Se le conoce como primario, puesto que fue de los primeros con los que nosotros nos desempeñamos en la vida. Cuando éramos niños, pues todo lo queríamos de manera inmediata, no podíamos postergar las cosas. Quizá teníamos pensamientos mágicos del tipo de que, pues, los objetos, si nos tropezábamos con ellos, estaban en nuestra contra, digamos, pues porque teníamos esa tendencia egocéntrica que lo siguen teniendo las personalidades borderline. También se caracteriza por mecanismos de defensa como idealización primitiva, escisión, identificación proyectiva, omnipotencia y desvalorización. La idealización, pues ya la hemos visto, es creer que la persona no tiene ninguna falla, todo es perfecta. Les comparto la experiencia de una paciente que yo tenía hace mucho tiempo. Ella decía que pues yo era su amiga y además pues todo lo hacía bien, que yo no era capaz de hacer nada malo. Sabemos que todos somos capaces de hacer cosas negativas. Entonces pues esto en realidad era su idealización y por eso es primitiva, porque es muy infantil, o sea, creer que alguien no puede hacer el daño. La escisión es lo que pues hemos visto también, el pensamiento que también se le llama dicotómico, de todo bueno o todo malo. La alternancia que hemos visto entre idealización y devaluación, porque la persona está escindida, o sea, se concentra en todo lo bueno de una persona en un momento y lo deja y luego se pone malos. Esta misma paciente, en su idealización, cuando tenía la idealización primitiva y me decía, tú no eres capaz de hacer nada malo, también en momentos después, hasta en la misma sesión o en sesiones posteriores, me decía que yo era la peor terapeuta que se había encontrado, que lamentaba mucho haber llegado conmigo, cuando no le daba gusto en algo que ella quería, ¿no? Como podría ser un cambio de sesión a la hora que ella quisiera y que no estaba justificado. Entonces ahí vemos una manifestación de la decisión. Cuando unos minutos antes yo era perfecta, incapaz de cometer cualquier error, pues ahora soy la peor terapeuta que se pudo haber encontrado. La identificación proyectiva ya la mencionamos, que es depositar algo mío en el otro y que éste reaccione con ese depósito que le he hecho. En el caso de las personalidades borderline, lo que depositan son sus angustias y entonces a lo mejor dicen cosas como, pues ahora yo te voy a culpar de lo que me pase porque tú no me pusiste la suficiente atención. La omnipotencia pues es un mecanismo de defensa, sobre todo de las personalidades narcisistas, que consideran que todo lo hacen perfecto y que además en realidad todo lo pueden y desde ahí devalúan a los demás. Y también Kemper nos dice que sus relaciones de objetos son patológicas, las que han internalizado, es decir, no han podido tener seguridad en el otro, en la permanencia del otro, un poco lo que les explicaba para lo esquizoide y lo esquizotípico, que las personas, sus cuidadores primarios les dijeron que iban a estar con ellas, pero al final no lo estuvieron. Curso y epidemiología. Este trastorno es más diagnosticado en mujeres. En realidad, quizá no tanto porque lo tengan más mujeres, sino por prejuicios de género, porque hombres que tienen estas mismas características tienden a verse como narcisistas. Pero en realidad, como ya expliqué en el video anterior, todo este grupo es borderline. Entonces, pues lo narcisista tiene mucho de borderline como grupo.
Este es el diagnóstico que más se utiliza en el eje 2 si lo pensamos desde el DSM-4, que es el de los trastornos de la personalidad. Es decir, ya quitando la cuestión de los ejes para el DSM-5, aún así sigue siendo el diagnóstico que más se utiliza, por lo que ya dijimos en otro momento, que es un diagnóstico de techo de basura o bote de basura. O sea, todo lo que yo no entiendo que tiene la otra persona, seguro es borderline, que es un abuso del diagnóstico. En población general tenemos del 1.8 al 4% de la población mundial con este trastorno. Por lo tanto, hablamos de millones de personas con trastorno límite de la personalidad. También nos menciona que el riesgo de suicidio es mayor en los primeros años de la edad adulta, y va desapareciendo gradualmente con la edad. Durante la cuarta y quinta décadas de la vida, es decir, la cuarta sería a los 30 años y la quinta a los 40 años, la mayoría de las personas que tienen este trastorno tienen una mayor estabilidad en sus relaciones y su actividad profesional. También hay un riesgo familiar aumentado para los trastornos relacionados con sustancias, es decir, puede ser que las personas que tengan este trastorno abusen de sustancias o sus familiares también tengan personalidad antisocial o trastornos del estado de ánimo a nivel familiar de todos los pacientes que tienen diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Bueno, en la comprensión psicodinámica, ya Kember hace rato describimos las características psicodinámicas que observa él. Él como grupo, ya habíamos mencionado, tiene categorizados a los borders altos y los borders bajos. Los borders altos son aquellas personalidades que tienen un funcionamiento mucho mejor en comparación que los que llama borders bajos, pero no tan bueno como las personalidades neuróticas, pero mucho mejor que las personalidades psicóticas. Por eso se dice que está en un punto intermedio entre ambas, pero en realidad eso no define bien lo que es lo borderline. O sea, nos permite ubicar, quizá en términos comparativos, las mejoras y las áreas de oportunidad, digamos, por decirle de alguna manera, con respecto a lo psicótico, pero en realidad no lo define, ¿no? Porque también exactamente como que en medio también es poco preciso. Es una analogía, como decirles, bueno, entre un perro y un gato que hay en medio, un ratón, pues no sé, porque no los podemos ni categorizar pues en el mismo grupo, ¿no? Entonces, eso para que ojalá me pueda dar a entender que decir que se definen como lo que está entre lo psicótico y lo neurótico no es tan preciso. Bueno, Kember nos dice que están fijados en la etapa de separación e individuación. Esta es una etapa en el desarrollo del ser humano que corresponde a cuando empezamos a caminar y en el lenguaje podemos expresar el no. Cuando nosotros decimos no, le ponemos un límite al otro. Cuando nosotros nos desplazamos, adquirimos más autonomía. En esta etapa de separación e individuación, estamos poniendo límites a nuestros cuidadores. En este caso vamos a hablar en términos de funciones o de roles de la figura materna. Pero aunque damos unos pasos y la mamá nos dice, a ver, regresa, no te vayas para allá, y uno da sus pasos y no le hace caso, si el niño o la niña voltea y no ve a mamá, se angustia. Pero es necesario también que vaya haciendo cosas por sí mismo para lograr la separación e individuación. Y la constancia objetal se refiere aquí en términos psicodinámicos a que la persona ya tiene una representación en sí mismo de la figura materna que aunque no la ve, sabe que está, sabe que volverá. En las personalidades borderline tenemos dificultades en la etapa de separación e individuación porque no pueden separarse y no pueden consolidarse como individuos, por lo tanto tanta dependencia la que presentan. Pero por otro lado tienen también fallas en la constancia objetal, o sea, mucha inseguridad de que el otro en verdad va a permanecer. Si no me escribes, si no me contestas lo que yo te estoy pidiendo, me lleno de angustia, porque entonces eso significa que no me amas, no soy lo suficientemente importante para ti. Sin pensar o sin poder poner como alternativa que la persona está ocupada, la persona está haciendo otra cosa, y que no significa que no me ama, sino que está también trabajando en su propia individuación, en su individualidad.
Entonces tenemos esas dificultades. Para Masterson y Risley dice que la persona recibe un mensaje de sus cuidadores que no deben de crecer ni independizarse. A esto se le llama depresión de abandono. Esto, miren, les va a dar risa, pero les va a quedar muy bien el ejemplo y si pueden búsquenlo en YouTube el video y si no yo se los pongo también, porque aunque es una caricaturización más bien de lo que les estoy diciendo, ejemplifica muy bien porque en la clínica lo vemos. Es el caso de Albertano y Doña Lucha, ¿no? Entonces, cuando Albertano tiene intentos de independencia, de la mamá, ella le dice, te va a ir muy mal, no lo vas a hacer, está el chantaje, ¿no? Se hace la víctima. Y entonces, pues el otro le da miedo independizarse, porque ¿qué tal si en verdad se cumple lo que me está diciendo? ¿O qué pasa si en verdad le pasa algo a mi madre, ¿no? Entonces, Masterson y Risley dicen que las personalidades borderline reciben este mensaje y les da mucho miedo entonces la independencia. Por otro lado, Adler dice que hay deficiencias en el maternaje causadas por un fracaso en el desarrollo de un objeto interno sostenedor tranquilizador, que tiene que ver en general con lo que hemos hablado hasta este momento. Cuando nosotros no recibimos respuesta inmediata, si tenemos constancia objetal, tenemos un objeto interno sostenedor tranquilizador. Es decir, yo sé que el otro, aunque ahorita no me contesté, aunque ahorita no me hable por teléfono, no lo pueda ver o no la pueda ver, no significa que no me ama o que ya está con otra persona. Pero estas personalidades lo dudan mucho. Por eso tanta dependencia y tanta angustia y necesidad de controlar al otro para que no se les vaya. Bueno, la etiología entonces es multifactorial, eso debemos tenerlo muy presente. Ya vimos algunas explicaciones psicodinámicas, no las son todas, ¿no? También hay una disfunción cognitiva de base orgánica que contribuye a los problemas de la fase de separación e individuación. Ya lo habíamos mencionado en otras clases, que es a lo que Freud hace referencia en el concepto de series complementarias. Es decir, para que haya una psicopatología requieren conjuntarse varios factores, entre ellos la base biológica. También se ha visto, ya en la parte social, que el abuso en la infancia, abuso físico, abuso psicológico, pero especialmente el sexual, en el 60% de los casos, es una causa etiológica, como lo vieron en el video. También el abandono de los padres puede ser una variable importante, o que hayan vivido en un ambiente hogareño caótico e inestable, ¿sí? También tenemos que las personalidades borderline tienen un nivel disminuido de actividad serotoninérgica. Y la serotonina tiene un papel inhibidor en la conducta, entonces si tenemos dificultades serotoninérgicas, pues van a haber dificultades en el control de los impulsos. En cambio, el sistema noradrenérgico, lo que tenemos como disfunciones, causa en la conducta que la persona tienda a mutilarse para disminuir los efectos disfóricos y dolorosos. Disfórico es de malestar, ¿no? Entonces se cortan porque el dolor físico es más tolerable que el dolor emocional. Y también se ha observado que estas personalidades pueden tener historias o antecedentes o elementos premórbidos de déficit de atención con hiperactividad, trastornos de la alimentación, pobre control de impulsos y trastornos de la conducta, así como trastornos del aprendizaje. Ahora, estos trastornos también tienen relación con los trastornos afectivos, como lo hemos visto, porque tienden mucho a la depresión y a la angustia. El trastorno borderline se vincula más con los trastornos afectivos que con la esquizofrenia. Con lo afectivo, recordemos, manía, hipomanía, episodios hipomaníacos, mixtos, o bien todo el espectro depresivo. Sin embargo, la depresión mayor, que se puede presentar en comorbilidad, también se puede presentar en otros trastornos de la personalidad. Pero la depresión mayor y el trastorno límite de la personalidad tienen en común una vulnerabilidad temperamental subyacente, es decir, una predisposición biológica para la depresión y para el trastorno borderline de la personalidad. Este es un cuadro que elabora Gabbard, que nos puede dar algunos elementos para hacer un diagnóstico diferencial entre un trastorno depresivo mayor
Recuerden que aquí incluimos, con base en la CIE-10, todos los episodios depresivos leves, moderados o graves y el trastorno depresivo recurrente. Ahí lo podemos considerar como trastorno depresivo mayor. Y la depresión caracterológica típica del trastorno límite. Al decir depresión caracterológica, estamos hablando de rasgos de personalidad. Estos son más estables. En cambio, en el trastorno depresivo, como ya lo acabamos de recordar que lo definimos, pues recuerden que sale de la eutimia. Y en cambio, la depresión caracterológica, esa es su cotidianidad, estas sintomatologías. Bueno, en la depresión caracterológica del trastorno límite de la personalidad, tenemos sentimientos o la sensación de soledad y de vacío en la personalidad borderline, mientras que en el trastorno depresivo mayor hay sentimientos de culpa y remordimientos. En el borderline hay enojo y una gran necesidad del otro, mientras que en el trastorno depresivo mayor hay un retraimiento social, agitación también psicomotora y algún síndrome somático. En la depresión del borderline, más que intentos suicidas, son gestos suicidas que pueden ser en la mutilación que se hace o bien por una actitud impulsiva, pero no tanto por el estado de ánimo. Y en cambio en el depresivo mayor, pues si hay riesgo suicida, pues estamos hablando ya de episodios graves, con y sin síntomas psicóticos. En el borderline sus relaciones son muy dependientes, muy demandantes y hostiles, como ya hemos visto, mientras que la personalidad, como se puede dar en cualquier otro trastorno de la personalidad, en la depresión pues pueden ser personas con relaciones más estables. En el borderline están preocupados por perder al otro, por separarse del otro, mientras que en la depresión como trastorno está la preocupación por fracasar y la derrota. En lo borderline hay una autosuficiencia ilusoria, es decir, la persona cree que puede sola, pero sabemos que depende mucho de los otros. Mientras que en el trastorno depresivo mayor, la persona puede recibir el cuidado de los otros si es que ha tenido dependencia en el pasado. Esas serían sus diferencias. Ahora bien, ¿qué tienen en común? El humor depresivo, es decir, el estado de ánimo de profunda tristeza, la autodesvalorización, la desesperanza, el hambre de objeto. El hambre de objeto es la necesidad excesiva de la presencia del otro, que tiene que ver con el punto 4, dependencia en las relaciones, y su autoestima es frágil. Bien, ¿cuáles serían entonces los tratamientos? Bueno, aquí hay que medicar. Recuerden que para los trastornos de la personalidad, en sí para la personalidad, no hay un medicamento. O sea, no hay algo que tú te tomes y te cambie tu personalidad, digamos, para siempre, porque probablemente te cambie algunas conductas mientras estás bajo el influjo de la droga, que en este caso es el medicamento, pero después lo dejarás. Entonces, aquí los medicamentos son para los síntomas que tienen, es decir, para los síntomas de disregulación afectiva, es decir, que no pueden controlar sus emociones. Inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, que ya lo hemos visto, la serotonina, su participación en este trastorno. Antipsicóticos en bajas dosis también para controlar sus emociones. Clonazepam, inhibidores de la monoaminoxidasa, que es la IMAO, litio, que recuerden es un neutimizante. Para la impulsividad también, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, antipsicóticos, litio, carbamazepina, divalproato. Y para los síntomas cognitivo-perceptuales, es decir, esta obsesión, digamos, por la presencia del otro, también inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, así como antipsicóticos, para esos síntomas. Pero, o sea, la terapia es fundamental para cambiar ahí sí verdaderamente la estructura de la personalidad. Como ya hemos visto, la personalidad es más o menos estable, o sea, sí va a cambiar y nuestro objetivo es que se estabilice, ¿no?, esta conducta que tiene la persona, porque probablemente, o lo más seguro es que border va a ser siempre. Bueno, abordajes psicoterapéuticos. La psicoterapia individual es fundamental. Si se hace desde manera o desde el enfoque psicodinámico, las metas terapéuticas serían las que mencionamos hace un momento. O sea, si tú lo estás conceptualizando como una dificultad de la separación e individuación, entonces lo que trabajarías es poder
desarrollar constancia objetal. También, pues como tenemos disfunciones cognitivas de afecto, la terapia cognitivo-conductual es muy importante, porque los objetivos serán dotar de habilidades sociales, de control de impulsos, de regulación emocional. Si los síntomas de impulsividad, ¿no?, que se consuman muchas drogas o pues se salgan, como el caso de la persona que veían en el video, a altas horas de la noche tener promiscuidad, es sugerible el internamiento parcial para poder controlar estas conductas. La terapia familiar es muy importante porque también se presume que la familia tiene un papel importante tanto en la aparición del trastorno, como ya lo vimos, con estas características familiares, como en que se mantenga. Y la psicoterapia de grupo también puede ser muy útil para estos abordajes. De aquí que podemos nosotros concluir que el trastorno límite de la personalidad tiene determinantes multifactoriales. O sea, está la parte biológica, como ya la vimos, está la parte social, que tiene que ver también con que vivimos en un ambiente social también que no nos ayuda a controlar los impulsos. De hecho, la tolerancia, la paciencia no son valores que estamos desarrollando. Pensemos pues en los dispositivos electrónicos, las redes sociales, requerimos que la respuesta sea inmediata. Entonces también hay un factor social ahí contribuyendo a pues la poca tolerancia a la frustración. Y pues lo social, pues también lo familiar, y pues ya lo personal, lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, cómo hemos interpretado, asimilado pues la vida. Entonces es multifactorial lo que contribuye a este trastorno. Tiene buen pronóstico, o sea, sí se han observado cambios, no es fácil hacer estos cambios, pero sí son posibles. Hay que tener mucha paciencia como terapeutas porque despiertan muchos temores contratransferenciales de que se vayan a hacer algún tipo de daño, que se suiciden, o porque las llamadas al terapeuta son frecuentes porque frecuentemente entran en crisis emocionales y requieren la presencia del terapeuta. O sea, así como en su ambiente cotidiano requiere la presencia de los demás para controlarse, también requieren la presencia del terapeuta, aunque sea de manera simbólica, por así decirlo, o sea, por la llamada, para lo que están necesitando. Bueno, pues estas serían las características de etiologías y algunas explicaciones psicodinámicas. Bueno, pues nuevamente esto es una perspectiva nada más introductoria. Recuerden que para complementar todo esto tienen que leer en otras fuentes, pero también tienen otras unidades de aprendizaje a lo largo de la carrera que lo dirán o lo verán de manera más profunda. Bueno, pues por ahora es todo. Les agradezco su atención. Dejen sus preguntas para que las podamos contestar en los espacios designados para tal efecto. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.